Let's Talk, a series of conversations on music, dance, art, movies, and theater with members and lovers of the Latino culture. Let's Talk es una serie de conversaciones sobre música, danza, arte, películas y teatro con miembros y amantes de la cultura latina. Las presentaciones de nuestro invitado atraen a un público diverso. Se ha presentado en Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y el Caribe. Es multiinstrumentalista, compositor, arreglista y considerado trailblazer o pionero de Alberta por el Centro Nacional de Música de Calgary. Nuestro invitado se presentó por primera vez en un escenario a la edad de 14 años y lo hizo en el Expo Latino Festival. Le damos la bienvenida a Oliver Miguel. Muy bien, bienvenido Oliver Miguel al estudio de Let's Talk. ¿Cómo estás, Oliver? Yo estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, Jorge, dile hola a Oliver, dile hola a la audiencia. Ah, no sabía que estaba en el aire. Claro que lo sabía. ¿Cómo andamos, Oliver? ¿Cómo están todos? Estoy muy feliz de estar aquí saludable y con ustedes, pasando un buen tiempo, una entrevista muy amable de ustedes por contactarme y pensar en mí para su show. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Has dicho una palabra clave, Oliver, saludable. Eso quiere decir, ¿cómo te andas cuidando en estos tiempos? Bueno, la verdad es que es importante, claro, cuidarse de salud, eso es común físicamente, pero también mentalmente, o sea, mentalmente estar saludable, porque también uno se puede poner de malas formas, de no poder salir mucho, de no ver los amigos o familiares, o quizás son cosas que uno no lo pensaba que iba a pasar, pero aquí estamos todos en lo mismo y estoy muy agradecido que estoy saludable y agradecido a la gente que está trabajando para que todo siga funcionando, ¿sabes? ¿Pero esto te ha impactado o más bien era como el respiro que necesitabas para quizás componer, ensayar más, ordenar tus ideas? Quizás es una perspectiva, porque uno puede pensar de la otra forma, que claro, mi último show fue el marzo 4, estaba haciendo un show con mi cuarteto en el Jazz Club, Alvin's Jazz Club, un sitio muy bonito y tenía mucha gente ahí, estábamos tocando y el próximo día se canceló todo por 3 meses mínimo y ahora estamos viendo que es mucho más tiempo que 3 meses, pero claro, uno puede pensar de esa forma, y claro, pero de verdad es una pausa que hemos tomado como un mundo y lo aprecio porque ahora tengo tiempo para hacer otras cosas y quizás esas cosas que uno siempre dice, oh, ojalá que tenga más tiempo para hacer eso, pues ahora no tengo excusa. Bueno, Ahora lo tienes, más tiempo en casa con la familia. Más tiempo en Sí. casa, pero también las cosas que hace Oliver requieren de más tiempo de lo normal. Fíjate, por ejemplo, eso de ser un músico que toca solo y que va haciendo loops y que va metiendo instrumentos, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Ese es un trabajón. Explica un poquito eso para que la gente se imagine. Bueno, y sí, gracias. Es parte de algo que he creado. La forma que empezó, voy a empezar del principio, que empezó, fue hace como, a ver, vamos a decir, ya casi 5 años, porque el primer video que saqué fue en diciembre 2015, 2014. Bueno, 5 años atrás aproximadamente, saqué un video donde yo tocaba varios instrumentos y todo al mismo tiempo, gracias a la tecnología y con editing del video, pude tocar todos esos instrumentos al mismo tiempo. Y bueno, lo saqué y recibí muy buena respuesta de todo el mundo, que fascinado. Y bueno, empecé a sacar videos regulares de esa forma por varios meses. Y hice 3 o 4 videos así de diferentes canciones y mi papá me dijo, en inglés creo que me dijo, that's very nice, pero lo puedes hacer en vivo. Y yo, bueno, no sé, lo pensé y lo dejé, quedó como adentro de mi mente, ¿cómo se hace eso en vivo? Y pasaron varios meses y empecé a hacer como investigación y me compré un looper, que básicamente es un looper, a ver. Un looper. Sí, entonces con esto meto instrumentos y se puede hacer un loop. Entonces tú dices algo y te lo repite.
o tocas algo y te lo repite. Y entonces sigue repitiendo. Y con eso empecé a practicar, producir. Requiere también no solamente, bueno, y tocar los instrumentos, pero también requiere un poco de creatividad cómo hacerlo. Entonces, me gustó, pero era un poco stressful, te voy a decir la verdad, porque si uno hace un loop mal, ese loop está ahí, ya el error se grabó. Claro. Está. Entonces, es parte del elemento que estuve aprendiendo, y con eso empecé a investigar eso y empecé a hacer shows en vivo, en frente de audiencias, con todos mis instrumentos y con mi looper. Y en realidad eso lo empecé hace 2 años atrás y empecé a tocar en teatros y shows y donde podía. Y exclusivo, la primera vez que lo toqué fue en la calle. Ajá. Yo fui al Stephen Avenue y lo quise probar en frente de la gente, porque lo estaba haciendo en mi casa, pero no es lo mismo. Y dije, no tengo gig porque nadie sabe que esto existe, que tengo este proyecto. Entonces fui al centro con mi auto lleno de instrumentos, lleno de todo, con speaker, con todo. Me demoré 1 hora en poner todo en mi auto. Y después manejé al centro, me demoré 2 horas en hacer todo en la calle. Y después empecé a practicar en frente de gente, esencialmente. Empecé a practicar el show. Y empecé a hacer las canciones y empecé a hacer loops en frente de la gente. Y así más o menos empecé a investigar cómo se puede hacer para que la gente también no se aburra, porque es importante pensar que para que yo grabe varios loops para que suene como una canción llena, se requiere varios minutos. Y entonces empecé a encontrar canciones que tenían loops más cortos, que sean más rápidas o que sean más interesantes, o empezar a crear la canción de diferentes formas para poder tener la atención de la audiencia. Entonces fue un poco de investigación de mi parte, pero así empecé y después finalmente empecé a hacerlo en teatros y me ha gustado mucho. Y ahora que estamos en quarantine, en realidad estoy como enforzado a tocar así de esta forma y lo hago en vivo en mi Facebook, en mi Instagram regularmente para que la gente vea y esté conectado con la gente, y eso es en realidad me ha enforzado a hacer este tipo de performance en este tiempo. Bueno, yo asistí al teatro, recuerda cuando lo hiciste, creo que fue la primera vez, lo hiciste en vivo y bueno, fue un excelente trabajo. Ahora, ahorita que estabas hablando de todos los instrumentos que estaban en el auto, yo no sé si la audiencia sabe que Oliver hizo una encuesta por Facebook para que lo ayudáramos a ponerle un nombre a su placa del carro, a su license plate. Di cuál fue la que ganó, cuál fue la opción que ganó. Bueno, es verdad, es que tuve esa idea, tenía varias ideas en mi mente que poner ahí. Y la verdad que yo quiero algo que refleje mi personalidad, que generalmente yo siempre ando chisteando, haciendo bromas Sí. y riéndome de todo. Entonces quería algo que represente mi personalidad. Y entonces la opción que me gustó más y que generalmente la gente se reía más era el número 2, Too Sexy for You. Inclusive lo tengo, 1 minuto, mira. Porque me dieron dos. Entonces uno está en mi auto y otro está aquí. ¿Lo ves? Too sexy for you. Too sexy for you. Está bueno. Eso está buenísimo. ¿Y el que tiene tu auto ahorita cuál es? Es un Honda SI, que es un auto me gusta mucho a mí, me gustó mucho y en realidad estaba en mi budget y me gusta mucho, y en realidad lo extraño manejar porque ahora ya no lo manejo para ningún lugar. Pero la placa que ganó, ¿cuál es? No, esa. Esta es. Ah, no la has colocado. No, tiene dos. La coloqué, es que me dieron dos, no sé por qué, creo que quizás claro, en el futuro están pensando poner mandatorio que ponga la licencia adelante del auto, porque en Alberta, en esta provincia, no más se requiere poner atrás. Pero puede pasar que pase una ley que requiere que uno tenga que ponerlo adelante también. Y si pasa eso, ya me la pasaron por si acaso. Esa es la razón que me dieron. Pero puede ser otra cosa, Oliver. Puede ser otra cosa. Puede ser buena suerte. Te dieron 2 placas
porque saben que te va a ir muy bien y vas a tener otro carro a la vez, Y le una pongo la pick-up, misma licencia. vas a tener un carro grande con la misma placa para todo el mundo y le pones una rayita más después. Le Number pones one. Too raya sexy for versión you. 2, versión 2. No, buenísimo. Bueno, Oliver, ¿qué nos tienes? Un multiinstrumentalista tiene que tocar algo. Alguno de los instrumentos tienes que tocar. Vale, yo te dije que te toqué una canción. Mira, te voy a tocar el saxofón soprano. Hoy día Ajá. es un día, bueno, no sé, hoy día es un día que se llama el International Jazz Day. Es el Día Perfecto. Internacional del Jazz. Entonces te voy a tocar una canción, la primera, con mi Ok. saxofón soprano, que es este. Este fue un regalo de mi madre, que me lo regaló para mi cumpleaños en 1998. Wow. Y lo he tenido en mis manos y ha sido, por supuesto, un saxofón muy especial, que ella yo sé que trabajó muy duro para poder regalarme esto y mucho esfuerzo para poder regalarme ese saxofón, y entonces no lo tomo, estoy muy apreciado, lo aprecio mucho, o sea, es muy especial. Entonces le voy a tocar una canción con esta, no sé cuál canción, pero vamos a ver. Dale, Ok. dale, lo que salga te va a salir bien. Seguro. Ya, pero, ya, a ver. Hermosa ejecución, Oliver, de Bésame mucho. Preciosa. Tú sabes Gracias, muy que, amable, muy amable. tú sabes, Oliver, que hace un momento estabas hablando de tu padre. Yo lo conocí, tuve la dicha de conocerlo. ¿Te acuerdas en aquel concierto de Chucho Valdés? ¿Verdad? Sí. Él estaba allí, yo lo conocí y recuerdo que también en una conversación posterior que tuvimos, en una entrevista que yo te hice, me dijiste que también tu papá había sido clave en ese amor que tú sientes por la música, porque estando separados, estando ustedes en Chile y él aquí en Canadá, les enviaba cassettes y así fue como te abrió la mente a diferentes géneros musicales. Entonces sería bonito que la audiencia también se entere cómo fueron los orígenes, los comienzos de Oliver Miguel. Un poquito de Ah, historia para sí. recrear al público. Bueno, gracias. Tengo que decirte que tienes una memoria increíble. Sí. Y sí, fue en ese show de Chucho Valdés, ahí en el Jack Singer justamente. Y sí, mi papá es un amante de la música, digamos, porque él, en realidad, yo creo que él escucha más música que yo escucho. Y él siempre anda escuchando y recomendándome canciones y recomendándome artistas. Y claro, yo también le recomiendo cosas, pero él siempre escuchando música, siempre investigando. Y bueno, esa influencia y ese amor a la música creo que fue algo que él, no solamente a mí, pero a toda mi familia, él
cultivó ese amor a la música en mi familia. Entonces, siempre cuando no había música, él llegaba a la casa y si no había música, él no decía hola, él decía, ¿quién murió? ¿Y él toca algún instrumento, Oliver? Bueno, él es musical, o sea, él sabe tocar un poquito de guitarra, un poquito de piano y canta. Y su madre era una cantante de ópera, pero yo nunca la conocí porque ella falleció antes que yo nací. Y entonces, pero me contaban que cantaban bellísimo y bueno, les creo porque ellos tienen muy buen gusto en música y ellos saben y solamente he visto fotos de ella. Claro, mira, sabes que esa canción que acabas de tocar, Bésame mucho, voy a atreverme a decir algo, no sé si la memoria me engaña, ¿no? Pero esa canción tengo entendido que la hizo ¿Verdad? una niña mexicana hace muchísimo tiempo. Y imagínate, no sé, muchas décadas atrás, un país muy conservador, una muchacha, creo que era en sus 15 años o algo así, compuso esa canción, ¿no? Una canción tan atrevida y que es uno de los éxitos más grandes del bolero, ¿ah? ¿Verdad? Entonces, eso, ahora que hablas de tu papá y que habla de la influencia que has tenido desde muy pequeño, la canción con la que abriste es una canción de alguien que fue muy joven cuando la hizo. Entonces, como algo que va muy bien conectado. ¿Verdad? ¿Verdad? No, increíble, ¿no? En realidad, quizás eso pasó, ¿no? El compositor Vázquez, no me acuerdo lo que tiene en el papel que generalmente le dan el crédito de La voy a buscar por aquí mientras tanto, mientras él estamos tiene el hablando. crédito de la canción, pero sí, una canción clásica de los boleros. Yo también hice un proyecto de boleros en realidad hace años atrás, donde tocábamos varios boleros en estilo así jazz, pero instrumentales y cantábamos Contigo en la Distancia, eh, La Puerta, varios boleros en realidad clásicos, pero un poquito metido así con percusión, bien romántico. Hicimos también shows con eso y es un género muy bonito en realidad. Sí lo es. Ahora, Oliver, la primera vez que te presentaste ante una masa, un público, en un escenario, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, en realidad ahora que estamos hablando del Expo Latino, yo creo que la primera vez que me presenté tocando la música que yo elegí o quizás que eh, porque yo tocaba también unas bandas de colegios y tocábamos en frente de gente, pero era la música que tocábamos con la orquesta y la música que elegía el profesor o la profesora. Y entonces, la primera vez que me presenté así como artista, como Oliver Miguel, fue en el Expo Latino y creo que fue en 98. Ok, ¿tenías qué edad? ¿14 años? Creo que sí. Sí. Y dime una cosa, Oliver, porque hay algo muy característico tuyo que cuando tú estás tocando, necesitas, yo te veo y se siente que necesitas el contacto cercano con el público y una característica tuya es que siempre bajas y estás con la gente abajo. ¿Eso desde cuándo comenzó? ¿Desde cuándo comenzaste a hacer El eso, ese primer show contacto que con... hice en Expo Latino hice eso. ¡Wow! Sí, y mi Teniendo papá lo 14 tiene, años. sí, mi papá lo tiene en cámara porque él estaba en la audiencia grabando y lo tiene ahí y yo estaba caminando por la audiencia y me está siguiendo por la audiencia cuando yo estoy tocando allí. Y esa es la primera vez que lo hice, mi primer show. En realidad lo he hecho cuando lo siento, a veces lo hago. Y generalmente lo siento porque la audiencia la encuentro muy amable, muy amorosa y generalmente se animan más cuando uno está ahí con ellos y bailando y haciendo, gozar la vida en realidad. Nosotros como músicos, como entertainers, es parte de mi misión, es traer alegría, emoción y transmitir esas cosas, esas emociones en la música. Y tú sabes qué, yo he visto a la gente y ellos lo esperan. Ellos esperan que siempre te bajes y estés con ellos. Es una cosa increíble, de verdad que yo siempre te lo he dicho, me siento orgullosa que la primera vez que tú tocaste en público tu saxofón fue en el Expo Latino. Para mí tú eres uno de los artistas que yo llamaría icónicos del Expo Latino.
Wow. Y siempre que te veo me alegro y quiero el bien, tu bien personal y profesional, porque yo soy del tipo de persona, y Jorge también, que amamos lo que hacemos y como amamos lo que hacemos, no nos queda otra que querer el bien por aquellos que también aman lo que nosotros hacemos. Y yo he visto que tú guardas en tu corazón el Expo Latino, es algo que siempre me lo has hecho saber en el sentido que guardas bonitos recuerdos porque fue el primer escenario en que a nivel se podía decir que profesional, porque ya cuando una persona se monta en un escenario y recibe la aceptación de un público, ya se puede considerar profesional, aunque no haya grabado un disco. Entonces, de verdad que me emociona y me alegra que eso haya sucedido especialmente contigo en el Expo Latino. Muchas gracias. Qué bonitas palabras, en realidad. Sí, me da Hay, mucha hay emoción algo, pensar. hay algo más, Oliver, que marcó mucho lo que tú significas para el festival y para mí como persona también. Hace un par de años hubo un evento, tú te acuerdas, en el Expo Latino, y Oliver viajó con su banda, estaba estrenando un nuevo concepto, la ¿Cierto? banda más grande, y por asuntos de demora, de tiempo, de detalles técnicos, yo tuve la difícil misión de ir a hablar contigo y de decirte que no ibas a tocar. Y lo hice en el momento en que tú estabas con tu mejor humor, Sí. cuadrando tus pedales, cuadrando tus aparatos, tenías a toda la gente allí. Habían viajado, creo que por tierra desde otra ciudad. Desde Vancouver. Y realmente yo creo que hiciste algo tan bueno y tan grande que no solamente fue entender y aceptar que no se podía hacer, sino que me hiciste sentir bien, porque yo tenía una presión muy grande. Era muy difícil decirle a alguien, a un músico, a alguien que uno respeta además porque lo ha visto de cerca y lo conoce, que no iba a salir el espectáculo tuyo y tú lo asumiste con una tranquilidad, con buen trato, que eso fue un antes y un después en la relación. Antes estaba bien y después mi visión fue de que tú eras una persona sumamente flexible, inteligente, que entendía y que podía leer en una persona si lo que estaba ocurriendo era realmente un hecho honesto, sincero. Y eso nunca se me olvidó, nunca se me va a olvidar. Y lo bonito es que va a formar parte siempre de un buen anécdota de mi vida personal. Si yo tengo que contar de un momento difícil en tarima, fue ese. Y si tengo que contar de una persona que lo hizo, me lo hizo fácil y me ayudó mucho a sentirme bien, fuiste tú. Tú. Y de verdad que eso Mm. no tiene precio, eso es un gran valor que tú tienes. Muchas gracias. Bueno, fue una decisión muy difícil para ustedes, me imagino, más difícil que para mí. Yo tenía la energía de tocar, pero obviamente tienes que pensar en como dicen en inglés, the big picture. Cierto. Entonces hay que pensar en el festival, no en uno mismo, sino en el festival en general. Y bueno, pasó lo que pasó, pero el próximo año me invitaron de vuelta y vinimos con doble la energía y teníamos tanto Y ánimo de es, tocar y nosotros lo pasamos súper bien. Estuvo buenísimo. Te digo que yo pocas veces me bajo y me voy al frente y me fui a un lado. Estábamos estrenando probando un nuevo concepto de VIP Beer Garden. Me puso de esa esquina y el show se veía espectacular. Los colores, las luces. Creo que ustedes fueron los de la idea de los micrófonos coloridos, ¿verdad? Retro, Sí, sí. De los mucha retros, gente los lo conoce. Rojo. Shure 50 y algo, 5, creo que eran Sí. algo así grandes, Aquí ¿no? están. Sí, entonces, ajá, vamos a verlo. Aquí tengo uno. Es ese rojo, exacto. Esos mismos. Bueno, eso se veía súper, súper bien en la tarima, los muchachas y muchachos bailando, todos cantando. Estuvo espectacular. La gente volteaba y decía, qué espectáculo tan bueno. Y realmente nosotros sentimos que estuvo a la altura de todos nuestros artistas internacionales, de los más reconocidos, ese espectáculo que tú has venido haciendo últimamente, especialmente ese que fue el último. Y esa es Sí, con la bueno, la noticia. banda Oliver Miguel and the Revolución. Sí, esa banda es la crié, en realidad, la empecé o la lancé el año pasado, en enero, so hayan sido como
como 15 meses atrás, la lancé con un concierto. No, la lanzamos con un ensayo y después hicimos el concierto. Hay que ensayar primero. Y bueno, la razón es porque yo tenía otra banda que hacíamos con eventos y hacíamos casamientos y fiestas, pero yo tenía las ganas de hacer mi propia banda y ir de otra dirección. Y entonces ahí donde yo lancé Oliver Miguel y La Revolución, y con eso empezamos a hacer fiestas con esa banda, y en realidad fue un tremendo lanzamiento porque nos iba muy bien antes del COVID-19. Estabas casi tocando. sold out casi todo el año. Tenías muchos Sí, bookings, ya ¿no? tenemos bookings, todavía tenemos bookings para 2021, ya tenemos hasta agosto, hasta el próximo año ya tenemos casamientos y eso. Es bueno, es en realidad una banda muy entretenida, que hacemos muchas fiestas y esa es la intención de esa banda. Y por supuesto tengo la banda que hago con mi Oneness, que ya hablamos, que yo solo con varios instrumentos y el looper, y tengo también un cuarteto que hago cosas más íntimas, música original ahí. Y con La Revolución también estamos empezando a hacer música mía que es original para ciertos shows donde eso cae bien. Por ejemplo, en cosas donde se puede uno presentar una canción original y eso. Pero ese es el futuro en realidad para mí, tocar con esa banda en festivales y hacer shows o canciones originales mías. Buenísimo. Bueno, vamos para la próxima canción. Vale, yo puedo tocar una canción original mía entonces. Ah, qué Excelente. bueno. Vamos a aprovechar mientras Estamos te justamente montas. hablando de eso. Mientras te montas, Ajá, cuéntanos. Esta canción la escribí con una niña aquí de Calgary. Asegúrame que está afinado. Escribía también Luis Angélica, pero ella tiene un nombre artístico que en realidad Lucía. Sí, gracias. Entonces ella y yo escribimos esta canción, creo que fue ya 2 veranos atrás, porque no fue el verano pasado, fue el verano antes. Hemos colaborado en varias formas y esta fue una de las colaboraciones que hicimos. Escribimos una canción juntos y la intención fue que yo quería escribir una canción. Le dije yo, quiero escribir una canción donde se trata del amor con una mujer, pero está involucrado, en vez de hablar de una mujer, estás hablando de una canción. Entonces la audiencia quizás piensa a veces que estás hablando de una mujer o quizás estás hablando de una canción. Entonces está como involucrado las dos ideas en la canción. Pues aquí va, nada más. Ok. Anoche escribimos una canción y en cada nota encontré tu voz. Hicimos descubrirnos y una fusión y bailamos al ritmo del corazón. Ay, y algo faltaba al despertar y ya no escuchaba tu cantar. Quiero tu aroma una vez más. Sentir tu cuerpo y al compás de tus movimientos me dejé llevar. Y aunque al destiempo toque tus cuerdas y no puedo ya parar, tan fácil fue componer el verso de ayer. Hoy quiero revivir esa emoción. ¿Por qué no me devuelves la inspiración? Y valemos melodías de esta obsesión, que quiero que este verso lleve tu voz. Ay, rosa tu piel una vez más. Quiero escuchar a tu cantar. Quiero tu aroma una vez más. Sentir tu cuerpo y al compás de tus movimientos me dejé
para, tan fácil fue componer el verso de ayer. Sentir tu cuerpo y al compás de tus movimientos me dejé llevar. Y aunque al destiempo toque tus cuerdas y no puedo ya parar, tan fácil fue componer el verso de ayer. ¡Wow! ¡Qué Linda, belleza! muy ¡Qué linda, belleza! muy linda. Muy linda. ¡Wow! Gracias. La compusiste con Lucilia. Bueno, desde aquí le Sí, mandamos saludos a Lucilia. Esperamos tenerla pronto, Felicitaciones. pronto por acá. La felicitamos. De verdad, muy linda la melodía y también la letra de la canción. Felicitaciones a los dos. De verdad. Definitivamente que nos están mirando, de verdad, dense cuenta que tenemos aquí a un músico polifacético, Muy, súper agradable, sí, simpático, toca cualquier gracias. cantidad de instrumentos, canta, anima. Así que está ocupado. Si quieren a alguien para sus fiestas en un futuro, van a tener que ir preparándose ya, aprovechen. sí. Cuádrenlo por Amazon, seguramente lo van a encontrar por allí. Todo es por Amazon. Sí, No, búsquenlo a él que realmente y pónganse en la fila para que tengan la oportunidad de contratarlo. De Ahora, verdad que Oliver, perdón, Jorge, ¿estabas diciendo? no, eso, que no se lo pierdan, de verdad de verdad, muy en serio, si necesitan planificarse para una fiesta, una boda, él tiene todos los formatos, o sea, desde él solo y tocando hacemos un música saxo, que es bueno para la audiencia canadiense, sí, mezclado con, por supuesto, la audiencia latina, porque tratamos siempre de mezclar ese sonido, de mezclar la música latina, que es en realidad una música internacional que todo el mundo le gusta. Tú vas a cualquier parte, yo estuve tocando en Hong Kong y la gente me decía le gustaba la música latina. En todo el mundo es una música que es muy adorada por todo el mundo y especialmente también los canadienses. Por esa razón ellos van a México cada año y Claro. a aprender su español y practicar sus bailes, pero en realidad nosotros tratamos de enfocarlos en en encontrar un balance en la música que es para los canadienses, pero siempre dándoles un poquito de ese sabor latino que en realidad es único porque no hay muchas bandas como nosotros y también tenemos temas que hacemos también fiestas latinas exclusivas y entonces también podemos hacer música latina para un tema latino. Tenemos música de Celia Cruz, Marc Anthony, de todo, y Ricky Martin, y Pitbull, y Gloria Estefan, lo que tú quieras, lo tocamos. Excelente. Vamos a tener algo importante. Vas a lanzar un nuevo cover. Sí, tengo anunciado que voy a sacar un nuevo Oneness video, que es lo que estamos hablando anterior, que ahí empecé mi proyecto hace años atrás, tocando varios instrumentos al mismo tiempo gracias a la tecnología y editing y creatividad y eso. Y mañana lanzo creo que el número 16 de todos los videos. Y ya con esto me siento más, ya como que ha llegado a un nivel muy especial porque empecé a explorar o a experimentar un poquito con lo que estamos haciendo hoy, con el green screen. Y con eso yo me puedo estar en otro planeta, digamos, y me produzco en varias formas, varios videos o varios Oliver. Y en ese video mañana también tengo invitado a mi hermano de Venezuela, que se llama Luis El Pana Tobar, un músico también muy talentoso, Sí. que toca percusión y obviamente compone y hace arreglos y también es un músico increíble que tengo el placer de contar como amigo y como colaborador para música. I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, hey, hey. A Luis El Pana lo vamos a tener el lunes, Dios mediante, también aquí en Let's Talk. Qué O sea, bien, que es ya... un tremendo músico y mañana el video que saco mañana, o bueno, estamos hablando de hoy, lo hacemos el viernes,
el video que saco está el Luis ahí tocando las congas y él también se consiguió un green screen y entonces lo pude involucrar en mi video. Y entonces con esto ya estoy dando cuenta lo que en realidad es un tremendo paso para mí, porque de esta forma ya me siento un poquito más confidente en empezar a sacar mi música original que ya has escuchado, que para mí es muy importante también sacar esa música porque me da mucha emoción poder sacar y lanzar mi tercer disco. Porque he sacado 2 discos ya, pero mi tercer disco en realidad yo creo que va a ser un tremendo paso para mí porque es muy diferente a los discos que ya he lanzado. Buenísimo. Ahora que te quería preguntar, hablaste hace un momento de Oliver Miguel y And the Revolution, no, And the Revolución. Me confundo un poco al decir esto. También tienes un cuarteto. Sí, También tienes los Oneness, que lo haces en formato online. ¿Qué más? ¿Tienes otras colaboraciones o estás solamente con esto? estoy con eso, eso es mis prioridades, pero siempre estoy colaborando. Exclusivo antes de esta entrevista, estaba grabando la voz para una canción, para un artista canadiense que es un singer-songwriter aquí en Canadá, y escribimos una canción juntos. Exclusivo la escribimos, ¿cuándo la escribimos? Esta semana, fue el martes la escribimos, sí, el martes la escribimos y después ella me mandó un duet en realidad, me mandó su voz y todo eso y yo le estoy grabando la voz mía y es como un intercambio en inglés la canción y es muy bonita. Entonces estoy colaborando con artistas generalmente, siempre ando en colaboraciones y eso a veces quizás me quita tiempo, pero en realidad para mí es muy importante, como tú has dicho, conectar con gente, no solamente la audiencia, pero con otros artistas. Entonces, especialmente con unos que uno admira y cuando te piden colaboración, por supuesto, yo estoy disponible porque para mí también es parte de crecer musicalmente, aprender un poco de ellos, de su forma de pensar, de su forma de ser creativos. Entonces, siempre estoy colaborando y en realidad eso puede pasar con cualquier persona. Luis Tovar, que recién mencionamos, él sacó un disco la semana pasada. Sí. Sí, un disco de un EP y ahí tiene un bolero muy bonito que grabó y me pidió que yo le toque el saxofón ahí. Entonces yo colaboré con él en esa canción y me dio la oportunidad también de hacer una sección chiquitita de improvisación que salió muy bonito, que es mi favorita parte de la canción en realidad. Pero es un tremendo disco que él ha sacado, lo he escuchado varias veces ya. Tiene también una canción ahí para su hermano, que es muy especial, para Leo. Y entonces, en realidad es muy bonito colaborar con artistas. Y de esa forma, entonces, también estoy no solamente con mis 3 proyectos, pero en realidad con proyectos infinitos, porque no hay término, no termina nunca eso de colaborar con diferentes artistas. Y como escribir canciones con un artista, con otro, o escribirlo solo también puede pasar. Ujú. ¿Y esta colaboración que estabas de hacer es como para grabar una canción o esto que se está haciendo ahora en internet, que ponen varias pantallitas y la gente canta? ¿Eso es lo que estás haciendo? Claro, eso es quizás lo que podemos hacer, porque hoy día también terminé de mezclar una canción que escribí la semana pasada para otro artista y ella lo va a sacar también ahí en la internet. Y estoy ahí, ella básicamente está cantando y yo estoy tocando todos los instrumentos detrás, también con coros. Y en realidad terminamos la mezcla hoy y también, entonces, sí, a veces es para videos, es para que los artistas también sacan sus música y es importante porque esa canción la escribimos 50-50, entonces también es para mí no solamente para los videos, pero también para los artistas que nosotros podemos sacar música en el iTunes y todos los social media platforms y sacar música por ahí para que la gente también escuche que hay tremendos artistas por aquí también, ¿no? En todo el mundo. Claro que sí, claro que sí. Hablando de tremendos artistas, chequeé por allí el nombre de la compositora de la canción Bésame Mucho, Ok, Consuelo Velázquez. Velázquez, sí. Estaba muy niñita y la escribió en 1940. Ya cumplió 80 Imagínate. años la canción y es una de las canciones que más se ha grabado en la historia, ¿no?
Sí, Ahora, tremenda que sí. Esto lo debía, tenía que decirlo. no, buenísimo. Ahora, algo que tiene que ver con tu estilo de vida, que hablamos de lo saludable. ¿Sabes, Jorge, y la audiencia también, que Oliver ahora es vegetariano? Cuéntanos un poquito esa transición, o ya no lo eres. Hasta donde yo No, sabía, sí, lo sí. eras. Sí, bueno, en realidad, yo fui vegetariano antes y en realidad porque estuve en una relación con una mujer que era vegetariana, entonces me enforzó en realidad, no me enforzó ella, pero en la vida, el estilo de vida me enforzó un poquito a probar ese estilo y no era muy difícil en realidad para mí, pero y después cuando terminó esa relación volví a comer carne. Pero bueno, La nostalgia, o la rabia, quién sabe. bueno, y entonces ya van a ser, bueno, este julio vamos a cumplir, mi esposo y yo vamos a cumplir 3 años de vegan, en realidad. Entonces, eso fue una interesante época porque yo fui una de esas personas que decía quizás que yo nunca voy a ser vegan, no lo puedo hacer, eso es imposible, bla, bla, bla. Y yo fui una de esas personas y en realidad empezamos a ver unos documentales, te voy a decir, y se trataba de animales y la crueldad de los animales y de eso. Y honestamente para mí fue como un light Switch. switch. Ya, cambié de un día a otro y nunca he mirado para atrás. O sea, fue increíble. Me impactó tanto esos videos de esos animales, de la forma que lo trataban. Y esa fue la razón. Y no fue por ninguna razón de ser más saludable ni de nada, nomás para evitar un poquito o hacer mi parte de menos cruelty a los animales. Y esa fue la razón en realidad. Y como te digo, este julio cumplimos 3 años. Claro, te voy a decir honestamente, también hemos tenido días que le digamos cheat days, que pasa quizás una vez al mes o quizás menos, pero quizás, porque una de las cosas que a mi esposa le encanta y que ella extraña es el sushi. Entonces, a veces salimos a comer a un restaurante cuando se podía y quizás pedía ella un platito de pescado y de esa forma a veces teníamos un cheat day. Y no hay ningún judgment, o sea, de esas cosas, Claro. esas cosas de ella y cosa mía también y siempre los respetamos, que es la decisión de uno. Y entonces, bueno, me gusta en realidad, yo estoy feliz siendo vegan y quizás me siento mejor en cierto aspecto, pero también creo que es más saludable, pero quizás no es. Yo tomo también unas vitaminas de B12 porque esa vitamina B12 no existe en la dieta de vegan, entonces tengo que Cierto. tomar un suplemento. Sí, yo también Claro. los estuve tomando. Y Y él es muy bueno, coherente, es muy coherente, es muy coherente, porque fíjate que ahora es vegan, vegetariano, y ya empezó a usar la pantalla verde como loco. Entonces todo cuadra, ¿no? bueno, Todo ahí, esa parte del... bueno, déjame decirte que vegan y vegetarianos, no es lo mismo. O sea, No, lo sé. vegetariano, tú puedes todavía comer un poquito de huevos, pero vegan, nada que se venga de producto animal, nada, nada. Sí, la Es suerte más de ella, Claro. fuerte. sí, la suerte, bueno, no sé si suerte, pero lo fácil que es para mi esposa y yo es que los dos somos lactose intolerant. Ok. Entonces los dos nunca tomábamos leche. Yo no tomaba leche de los 12 años, o sea, Ni yo no me queso acuerdo la última tampoco, vez. ¿verdad? Y el queso también me da un poquito de efecto, entonces yo no mucho queso, no tomaba mucho queso. Entonces, para mí, eso no fue difícil porque ya estaba acostumbrado a no tomar esas cosas. Porque yo sé que alguna gente, yo hablaba con ellos, me dice, pero ¿cómo no puedes comer queso? Pero la verdad es que no Claro. comí mucho queso por mucho tiempo, así que estoy acostumbrado. Ok. Fácil, fácil, Bueno, fácil. yo creo que por ahí como que nos tienen preparada otra cancioncita. ¿Ah? Vale, ¿Qué va a a ver, sacar? Este es un hablando de mago, este es vegan, un mago. No, bueno, Ahorita, es hablando de, que hablando de vegan. esta es una de las ventajas de entrevistar a un multiinstrumentalista que puede sacar cualquier instrumento musical, puede, bueno, y géneros además. Te gusta el jazz, pero también he visto que has estado con la música latina, la música en inglés.
Bueno, es una sorpresa. Que en realidad estar hablando de veganismo o de ser vegan, me acordé de una canción que estábamos en una playa hace un par de veranos atrás con mi esposa. Estábamos sentados ahí en la playa y saqué mi guitarra y empecé a escribir una canción solito ahí. Y fue una canción de uno, cuando uno se quererse, o sea, de amar lo que uno ve, de amarse a uno mismo, de mirar al espejo y aceptar y adorar lo que uno ve, aunque quizás pues, de eso trata la canción. Entonces, a veces el estilo de vida de ser vegan también es de dar compasión a los animales, de amor a todo, entonces especialmente a uno mismo también, que no puede olvidarse de amarse a uno mismo también. Entonces, esta canción se trata de eso, una original también, y también es en castellano, así que a ver, man. A veces me peino y a veces no. A veces me afeito y a veces no. Depende del sol y lo que siento. Me miro al espejo y yo me acepto. A ver si me entienden, yo no soy perfecto. Sin embargo, mi cuerpo está perfecto. Depende del amor que lleva por dentro. Me miro al espejo y yo me quiero. Yo no soy común ni corriente. Hey. Día a quererme. Esa es la parte de inglés. A veces lloro y creo que no soy menos hombre. Mi madre me enseñó desde el amor que lleva por dentro. Me miro al espejo y yo me acepto. A veces corro y a veces no. Me tomo el tiempo y lo disfruto. Depende del sol y lo que siento. Me miro al espejo y yo me quiero. Yo no soy común ni corriente. Día a quererme. La parte de inglés, venga. Eso, una vez más. A veces lloro y creo que no soy menos hombre. Mi madre me enseñó. Buenísimo, Oliver, buenísimo. Cuello. Ahora con esto que a veces me afecto y otras veces no, ahorita como que, Obviamente, ahorita no. sí, exacto. Y fíjate que ese look que tienes ahorita, parece un poco a D'Artagnan, el de los tres mosqueteros. Gracias. Bueno, Excelente, bueno. Jorge Seoque. ¿Qué puedo decir? Que bueno, que estoy deleitado aquí escuchando todas las canciones y de verdad que pareces un mago, deberías tener un sombrero así largo porque al principio metiste la mano y subiste una pedalera, después tomas la guitarra, el saxo, lo que falta es que saques hasta un charango, eres capaz de que tienes uno, ya te lo saqué. Voy a sacar este próximo. un saxofón gigantesco, tócalo de ladito para que no sature el teléfono porque debe sonar durísimo. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, Vamos a ver. quería un poquito hablar de mi futuro. Es en realidad, para el futuro, para mí, es sacar mi tercer disco. Sería un tremendo orgullo para mí porque yo tengo muchas ideas con el tercer disco, mucha música original que tengo escrita y en realidad poder compartir eso con el mundo sería un tremendo
un placer para mí y creo que cualquier artista compartir su arte, ¿no? Yo Sí, tengo una acá hablando, duda, ok, yo tengo una adelante. duda, tengo una duda. Yo hace unos años andaba por uno de los festivales, creo que fue en Mardalup, Ujú. y tú estabas tocando y yo te compré 2 CDs. Ok. ¿Esos fueron los 2 primeros o eso fue una compilación o eso fue una grabación, formal? No sé, ¿tú te acuerdas cómo se llaman los No CDs? los tengo acá. En los 2 estás creo que con tú sales en la portada con un saxo. Sí. Me faltó traerlos. Fue hace años, Hay uno, sí, sí, hace más de 7 años. sí, claro. Ese disco creo que se llama Aire. Cierto. Y ese Ajá, fue, cierto, sí. ese disco salió en 2010. Ya tiene 10 años. Sí, Wow. crecen tan rápido los niños. ¿Cómo crecen? Bueno, ahora tienes que, como hacen todos los fans, te vas a un concierto de Oliver con tus discos para que te los firme. Yo me lo llevo. No, yo creo que lo tengo firmado. Lo tengo firmado. Quizás no. Fue Mark Loop, quizás fue para el show que se llamaba en ese tiempo, le decían el Mardi Gras. Sí, Yo creo. Y fue creo que como sí. a la entrada, muy cerquita de la entrada de Mardalup, casi cuando uno sale de Crowshire. Estabas Claro. allí a la izquierda en una carpita pequeña. Ya me Qué buena memoria acuerdo, tienen ustedes en ya me realidad, ¿eh? acuerdo que tú tenías a una solista que es alta, morena, delgada. Morena, que Ya me cantaba acuerdo. también salsa. Está la Zoe. Exactamente, ella misma. Ah, qué increíble memoria ustedes tienen. Ella estuvo Entonces, esa cantando banda con quizás. Sí, sí, claro. Esa fue la Zoe Theodoro, que también ella está en ese disco donde tú compraste, el Ujú. disco Aire. Ella está en una canción ahí que en realidad, si tú vas a mi Spotify, es la canción más popular o sea, que he sacado. Y es una canción donde está la Zoe cantando y qué buena memoria tienen ustedes. Pero si vas a Spotify, esa canción es la número 1 canción de mi carrera. ah, qué Perfecto. bueno. Bueno, ahí tengo mi valor, ahí lo ahí tengo mi CD. Sí. Qué Mira, la bueno. canción anterior, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el título de esa canción? Esa canción se llama A veces. A veces. Sí, es porque siempre empieza a veces, entonces la canción a veces, y como dice la letra, se trata de a veces uno se afeita, a veces no, depende de cómo te sientes, pero la verdad es que lo importante es que mires al espejo y te aceptes Perfecto, y te muy quieres, bonito. Claro, ¿cierto? claro. ¿Y Es el qué nos mensaje. tienes ahora? ¿Qué nos tienes ahora? ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, saqué mi tenor, que este instrumento es en realidad mi primer instrumento que aprendí. Cuando siempre me pregunta la gente, oye, ¿tú tocas instrumentos? ¿Cuál es tu primer instrumento de verdad? Bueno, este es mi primer instrumento en realidad. Es un tenor, saxofón tenor, que es uno bien común, que se ve como un saxo, porque el otro saxofón, a veces gente me pregunta que se parece una clarinete de oro y eso, pero aunque también es saxofón, pero nunca se hacen el error o sea, siempre todo el mundo sabe que es un saxofón, porque es un saxofón un Claro, por poquito más la tradicional, curva, sí. sí es más conocido, y este es el tenor, y después también hay un alto que tengo aquí, el soprano, el que está es straight o derechito, y claro, y tengo varios instrumentos aquí, pero el tenor este es quizás el primer amor, si para que entiendan. Este es Qué mi primer bonito. amor, el tenor. Eh, Curiosamente, yo no elegí tocar el saxofón. Mi papá me forzó a estudiar música. Y yo no quería en realidad estudiar música, yo quería estudiar otras cosas. Pero mi papá, como siendo un aficionado de la música, me rogó en realidad, te voy a decir honestamente, y él lo ha reconocido, que él me rogó que estudie música, no solamente a mí, a todos sus hijos, pero solamente yo en realidad seguí con la carrera de músico. Pero en realidad al principio él me forzó a estudiar música y,
y me enamoré del principio, en realidad, aunque sonaba como un pato. Al principio todo el mundo, como cuando empieza a tocar el saxofón, suena como un pato. ¡Cuac, cuac, cuac! Va para todos lados. Eso es el sonido internacional de un saxofonista que empezó, que está recién empezando. Tienes que tocar algún día la canción Un Pato o Pato. Hay una canción que se llama así. Quizás ya me la aprendí, creo. ¿En Ah, serio? sí, esa es Un buenísima. pato. Na, 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 na. Esa me encanta. Y en portugués también suena muy bien. Con esta canción que vas a tocar, nos vamos a despedir, pero antes Vale. de despedirnos, yo quisiera, Oliver, que le dijeras a todos por dónde pueden escuchar más de tu música, si tienes página web, página de Facebook, Instagram, todo esto. ¿Por dónde te pueden conseguir? Muchas gracias. Sí, bueno, primero, más que nada, quiero agradecer a ustedes, Jorge, Mariela. Un tremendo placer conocerlos y tener sus apoyos siempre. Lo aprecio mucho mucho y no lo tomo en grato nunca. Estoy muy agradecido del amor que ustedes tienen a mí y a la música y a la cultura aquí. Gente como ustedes son muy importantes para seguir creciendo esta cultura y también mantener la voz, así como latinos, siendo latinos canadienses aquí, mantener nuestra voz latina aquí. Entonces, quiero agradecer a ustedes por todo lo que hacen y por la entrevista hoy. Para encontrarme a mí personalmente, tengo mi página web, olivermiguel.com. Y también tengo Instagram, Oliver Miguel, y tengo también YouTube. Ahí pueden ver todos mis videos gratis. Y está toda mi música ahí gratis, la pueden escuchar todo el día. Y lo aprecio cada vez que escuchan mi música porque aprecio a cada gente que tiene el tiempo, da el tiempo para ver mis videos. Lo aprecio mucho. Y mañana, hoy, saco mi próximo video de Oneness, que estoy muy orgulloso y entusiasmado. Y me pueden encontrar por ahí en mi página web. También me pueden escribir email, me pueden mandar un mensaje personal cuando ustedes quieran. Y siempre me gusta estar en contacto con gente. Estoy en Facebook Live todos los días. Estoy en Facebook Live, en Instagram Live todos los días. Entonces, si conectan conmigo en un social platform, me van a encontrar siempre porque estoy muy activo ahí. Obviamente, especialmente ahora en día que hay más tiempo, trato de estar más conectado con la gente y expresar mi música y colaborar y crear y trabajar en mi arte porque ahora esta es la oportunidad de que uno tiene con este tiempo. Hay que tomarlo también como algo positivo, que tengo el tiempo ahora para hacer las cosas que yo siempre quise hacer, que es tener tiempo para hacer mi próximo disco, y ahora no tengo excusa. Entonces estoy en eso. Ya he grabado varias de mis canciones originales y estoy en ese proceso. Entonces, si quieren encontrarme, por ahí me van a encontrar y me mandan un mensaje cuando quieran. Perfecto, Claro que sí, muchísimas claro que sí. gracias. Gracias, Okay. muchísimas gracias a ti, ¿Cómo Oliver. se llama la canción que vas a tocar ahora Vamos para a tocar despedir? una canción, como decíamos antes, que era el Día Internacional de Jazz. Voy a tocar una canción que es jazzy, pero muy conocida quizás en la comunidad latina, porque es una canción muy tradicional que quizás todo el mundo conoce, y es La Chica de Ipanema. Perfecto. Oh, Bueno, bella. nosotros, a mí me encanta. Nos despedimos con Vale. Oliver Miguel y la chica de Ipanema. Un Hasta beso a luego. ustedes. Gracias. Esos.
Nos vemos en la próxima entrevista y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.